Ah, bueno. Don Diego, ¿cómo le va? Bien, gracias. Lo noto a usted muy emocionado con el tema. Claro, sí, siempre me ha apasionado. Pues, hace 4 años, a mis 22 años, me dicen que perdí mi función renal. La vida cambia, ¿no? Pues, Los riñones, son mis, dos. mis riñones, No, ninguno. ¿los dos funcionaban mal? No funcionaba. No funcionaban los riñones. Perdí Usted mi era un función. paciente de diálisis. Empecé la diálisis. Bueno, ¿lo puedo explicar para algunos televidentes que no saben qué es diálisis? Diálisis es que te conectan a una máquina, a una licuadora grande, gigantesca de un hospital. Te conectan a una licuadora, te sacan toda la sangre, la limpian porque como el riñón no funciona, el pipí que debía ir a los riñones se va a la sangre. Entonces sacan la sangre, la limpian, le quitan el pipí que hay ahí, es decir, los desechos humanos, y la vuelven a introducir. Eso se llama una diálisis. Eso hay que hacerlo a veces 2 veces al día, a veces 1 vez al día, a veces 3 veces a la semana, dependiendo de la situación del paciente, en qué situación están sus riñones. Lo he explicado lo más fácil que se puede entender. Una licuadora ya que se licúa, escurre lo que no necesita y vuelve a introducir lo que sí necesita. Sí. ¿Cuántas diálisis le hicieron? Muchas. 500. 500. En 3 años. Sí, señor. Promedio 500 diálisis. Sí, limpian las toxinas a través de unos filtros, ¿no? Sí, señor, claro. Limpian las toxinas, hacen el proceso. Filtros que yo llamé licuadoras. Exactamente. Y toxinas que tiene uno el cuerpo, entonces es lunes, miércoles y viernes por 4 horas. Apenas se conecta uno a la máquina, dura las 4 horas ahí conectado. Entonces, pues uno durante el lunes al miércoles, pues entonces empieza a recargarse de toxinas. Toxinas pues, que se encuentran en la comida, ¿no? El fósforo, el potasio, el hierro. Todo. Que eso lo elimina, los riñones lo eliminan a través de la orina. Yo estaba explicando y entonces, pues al no encontrar esa función, va a la sangre y entonces empiezan a ver toda esta serie de complicaciones. Pues la vida cambia totalmente porque empiezas a tener una dieta. No podía comer carne, solo pollo y arroz, nada de líquidos. Eso es algo terrible, ¿no? Yo creo que uno empieza a valorar Yo ya tantas me río cosas. porque, pues, como sé el final de la historia, pues me río. ¿Sí? Sí. Perfecto, pero valorar esas cosas como es tomarse un vaso de agua, ¿no? Sí. Y además de que el paciente renal sufre de sed, entonces no poder tomárselo porque entonces porque retiene unos líquidos, porque no encuentra la función el líquido no encuentra la función de los riñones, entonces se retiene en el cuerpo. Y bueno, y serie de complicaciones, porque eso empieza a deteriorar los otros órganos, ¿no? El corazón se empieza a dilatar, los pulmones, serie de toxinas que pueden llegar al cerebro, bueno, infinidad de cosas que empiezan a haber un deterioro. En estos 3 años, en los cuales yo duré en diálisis, donde estuve con un catéter, con fístula arteriovenosa, con bueno, infinidad de cosas y pues serie de intervenciones quirúrgicas, donde sabes que entras pero no sabes si sales, donde la muerte se convierte como En una amiga. Sí. En una parienta. Ver personas o pacientes a los cuales tú te haces ese vínculo y que frente a ti se van en plena diálisis, ¿no? Muy bien. Le hicieron, usted entró en una cosa que se llama en turno, porque eso siempre hay un turno, ¿no? Sí, Todos los lista que de van a espera. estar en una lista de espera. El turno. El turno, sí. El turno. ¿Y cuánto tiempo después llegaron esos riñones? Mira, cuando inicio el proceso de diálisis, 1 año después ingreso a lista de espera. ¿Por qué 1 año después? Porque por protocolo, conducto regular que se debe hacer, cuando te dicen a los 22 años... Eso tiene mucho misterio. Sí. Eso tiene No, mucho pero cuando te misterio. Ya dicen vamos a llegar allá. que inician, se tiene que tener un trabajo psicológico, porque no es fácil mantener una diálisis así, porque sí, o pues... La paciencia que tiene proceso, que tener... ¿no? Entonces, nada, pues para hacer la valoración pretrasplante, porque eso, para esa valoración, para saber si eres apto para un trasplante, donde te ven 7 especialistas, hablamos de un psiquiatra, un odontólogo, hablamos de un anestesiólogo, para saber si eres apto para esa operación, que es complicadísima, o sea, no es así de fácil, donde a ti se te dañó, pues no sé, el disco duro, el sí. computador y para la Entonces memoria vamos... cogen y meten otra así, ya quedó. Eso, sí, No, es o complicado. un repuesto de un auto. Pero Así. le voy a pedir que abreviemos un poco la historia para poder Vale, tratar vale. otras cosas. Entonces, usted entra a la lista de espera y ¿cuánto tiempo después aparece un donante? 2 años. 2 años. 2 años. Había que cambiar los 2 riñones.
No, lo que pasa es que el cuerpo humano puede trabajar con un solo riñón. Con uno solito. Sí. Sí, señor. Por eso uno en vida puede donar un riñón. Y no pasa nada, pues. No Hay pasa papás nada. que donan el riñón para su hijo. Para hacer ese eso es proceso una te tienen que situación hacer fuerte. también una valoración impresionante para saber que tú a futuro no vas a necesitar ese riñón. Pero además de eso, no es concreto que definitivamente el cuerpo sí lo vaya a recibir. O sea, El eso, tema de compatibilidad. mejor dicho, es que después el tema también es muy complicado Pero- porque así lo donen. Pero veámoslo en la donación de órganos, no en el rechazo de órganos, porque ahí ya sería un tema mucho más Mira, largo. lo que pasa es que una lista de espera no es, o sea, digamos, no lo digamos como turno, porque no va en una lista 1, 2, 3, 4, 5, voy en el 500 y esperemos el resto, no. Tú estás dentro de un computador con un código genético. Entonces, cuando llega una persona o un familiar que su hijo fallece y dona O el sus órganos, papá o el hermano. o el que ¿sí? sea, ven el código genético de esa persona que falleció y se van al computador, ¿no? Entonces buscan el código genético. Entonces Si es no estamos, compatible. si es compatible. Es como si te estuvieras jugando el baloto, ¿sí? Claro. Estoy ahí. Tienen que con un coincidir los código. números Claro. para poderse ganar la lotería. Pero es el baloto de la vida el que te estás jugando ahí, porque, Claro. porque pues uno a vivir. El Me baloto gustó. de la vida. dice. Venga, y entonces apareció un donante que tú no Parece sabes un quién donante. es. Sí, que no sé quién es, Tú no sabes quién es. porque se respeta esa confidencialidad, o sea, ese Confidencialidad. del paciente, ¿Qué entonces, tal que fuera una vieja bien querida, bien bonita la que te dio ese riñón? ¿Ah? de pronto, pues, Bueno. era pasar, o sea, es como mi hermana, porque tiene el mismo código genético. Es como tu Ya hermana. son familia. Mira, claro. te pusieron ese riñón. ¿Y cómo es tu vida hoy? Estoy resumiendo. Sí, resumiendo Porque ese si gran no, momento, no nos ¿no? alcanza. Necesitaríamos Sí, hablar sí, 15 sí. días contigo. Hace un año recibí la llamada de que, bueno, Todo listo. Todo listo, media hora tienes que estar en el hospital. Empieza el proceso, llego, me trasplanto y empieza el posoperatorio, ¿no? Primero, pues, Me después... trasplanto como mi almuerzo. Es que no. No es fácil que te pongan Le un hacen la riñón. operación de trasplante. Sí, no es fácil que te pongan un riñón. Entonces, bueno, primero hay un proceso. Sí. Y bueno, como la vida ahora, pues yo creo que uno llega a una libertad. Yo lo llamo como libertad, soy libre, ¿no? Nuevamente. ¿Por qué? Porque me puedo tomar el líquido que quiera, puedo tomar ese vaso de agua al cual siempre me tocó hacerle el feo sabiendo que tenía esa sed, esa necesidad fundamental que es suplir esa necesidad de tomar líquido. ¿Cuánto tiempo llevas con el riñón? Un año. Un añito. Y ha funcionado perfecto Sí, y todo está perfectamente, sí. Tengo que tomar medicamentos porque el sistema inmunológico lo puede atacar, entonces uno crea una coraza, ¿no? Ese riñón que uno ama y uno quiere, pues. ¿Y la dieta cómo la Quiere maneja? mucho ese ¿Te riñón. Pero prohíben aquí lo que algunos queda, alimentos? el resumen de toda esta historia es una persona que falleció le dio vida a él. Él está viviendo hoy la vida de un ser humano normal gracias a una persona que falleció. Doctora Nini, ¿cuáles son los principales miedos de la gente a donar? ¿Cuál Porque es el porque miedo la que gente tiene? no dona órganos. Porque no permiten que algún ser querido. Mucha gente sí, pero hay mucha Sí. gente que no. Que no lo comparten. ¿Cuáles son los miedos de esa gente que no? Bueno, pues hay muchos mitos alrededor del tema de la donación que pues es la principal causa para que la gente no done. La principal es el miedo de las personas cuando pierden a un ser querido y saber si ese diagnóstico que se hace de fallecido o de muerte encefálica, que es la condición para ser donante, sea realmente la muerte. Entonces, por ejemplo, Que le saquemos el hígado y no esté exacto, que no esté muerto. Básicamente. ¿No te parece? Por eso esperas 3 días para ver si sí, de verdad, se murió o no. Exactamente, entonces la gente tiene un poquito de desconfianza con el tema, pero lo que sí hay que dejar claro es que cuando se hace un diagnóstico de muerte encefálica no es una situación fácil para los médicos. Hay que hacer una serie de exámenes y valorar al paciente neurológicamente para determinar que realmente está en muerte encefálica. Pero eso hay aparatos ya que lo dicen Claro que a una sí. gran velocidad. Claro que sí, nosotros pues principalmente nos basamos en la parte clínica, que es lo que nos muestra el paciente en el momento de tenerlo. Y adicionalmente tenemos unas pruebas complementarias que nos colaboran a nosotros con ese diagnóstico. El diagnóstico está hecho por médicos, por neurocirujanos y neurólogos y otros médicos asociados pues a la parte clínica. Muy bien, pero vuelvo a los miedos de la gente. El miedo, como dice un amigo mío, primer miedo a saber si el familiar, aquí es donde utilizo la expresión que usa un amigo, dice a traspasar, si ya traspasó o no traspasó. ¿Sí? Si el paciente ya traspasó o no traspasó.
El miedo a eso, miedo de los familiares, qué tal que no ha traspasado del todo y que esté tal ahí que en no un esté estado muerto de catatónico, edad, yo vi en una Camilo? película, ¿Qué etcétera, tal que se etcétera. levanta después de 20 ¿Hay minutos y ya algunos se miedos no? que sean culturales, sociales, religiosos? Claro que sí. Pues hay un poco de duda acerca del tema de la religión, por ejemplo. Entonces, ninguna religión se opone a la donación. Oigan esta frase que acaba de decir la doctora, pero muy claramente. Ninguna religión se opone a la donación. Ninguna religión, ninguna cultura, por lo menos conocida por este lado del mundo. Las religiones, en términos generales, dicen que o por lo menos la católica y la cristiana, dicen que la donación es un acto de amor y generosidad con las personas que lo necesitan. Y pues somos seres humanos y necesitamos que cuando necesitamos algo, que en este caso es un órgano, pues podamos darle vida. Doctora, hay muchas preguntas por hacer. ¿Se sienten algunos familiares cuando el suyo fallece? ¿Se sienten robándole a su pariente? ¿Se sienten robándole a una persona que se fue? ¿Se sienten que el enterrarlo Completo. incompleto, O ¿sí? completo, sí. ¿Es un delito o un pecado? Vamos a hablar de eso y de otras cosas, de cómo hacerlo si uno quiere hacerlo voluntariamente desde antes, para que los parientes no tengan ninguna duda, ni les entre, ay no, que empezar a sacar el hígado a mi tía. Vamos a desbaratar ¿Sí? esta sí. pregunta. Vamos a desbaratarla, Les da a sensibilidad. desguazarla Ay, como pues. un carro viejo. Vamos a ver ese tema enseguida, cuando volvamos con ustedes a Muy Buenos Días. Plantado del riñón, ¿sí? Y que está llevando ahora una vida normal gracias a una persona que al morir le dio la vida a él, ¿sí? Él estaba contando cosas que ahora oye de personas que no donan nada. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que la gente teme o tiene algunas cosas como que he escuchado como cómo le va a donar el corazón si era de tan buen corazón esa persona. O tenía esos ojos tan lindos, ¿cómo se los van a quitar? Esos mitos, digamos, Mitos. digamos como de formación del cadáver, digámoslo así. Por ejemplo, no van a sacar un ojo, o el globo ocular, es la córnea. Se tiene un respeto, un gran respeto, no sé, pues tú lo sabes muy bien, un gran respeto a ese paciente, perdón, a esa persona a la cual dona sus órganos. A ese cuerpo. A ese ya. cuerpo. Porque ya Sí. al separarse cuerpo y alma de lo que hablábamos al comienzo, Queda solo ya lo que Cuando- queda del sujeto es una foto. Cuando ¿Sí? sacan, digamos, el hígado, los riñones, implantan como uno artificial, digámoslo así, para que no haya una deformidad del cuerpo. No es como la gente cree O sea, que lo dejan entonces... igualito, Sí, pues, no, para- ay, lo rellenaron de acerrín y todas estas cosas que la gente piensa. Esos son y- inventos de película. Sí. Son inventos de película. Doctora, Muy- hablando... Pero no, es que no nos podemos adelantar No, en el no, tema no, porque aquí hay es uno de los temores más espantosos que hay. Pero una preguntita chiquita, Jota, hablando de las condiciones que tú planteabas ahora, las personas que están en vida y quieren donar, que era el tema de las Ese condiciones. tema ese viene tema ahora, final. sigamos en los Bastante. temores. Bueno, Claro, claro, ese eso tema no viene más tiene- adelantico. Jessica, no se me adelante, porque es que aquí está el temor más grande, el más miedoso. Cuando alguien nos llama aquí y dice que en el hospital no sé qué, necesitan sangre, no sé qué. Entonces, allá aparece una tonelada de gente. Hágale, ¿cuánto pagan? No, señores, donación de sangre. ¿Pero cuánto pagan? La mayoría de la gente, de los seres humanos, por ser seres humanos, buscamos un negocio en cada cosa que dice. Cuando uno pide donación de Como sangre, la gente espera que le den dinero por su sangre. Oye, si yo le voy a dar mi sangre, ¿por qué no me van a dar dinero? ¿Sí? No, eso ni se compra ni se vende. Ni se compra ni se vende. Nadie compra sangre. Nadie. Nadie. De repente el familiar, viendo que el pariente le va a morir, dice, yo le doy Hasta una de plata, pronto venga, sí, done. claro. Pero no. ¿Cuál es el peor miedo? El peor miedo que uno encuentra en los medios a nivel de adultos ya formados es el miedo precisamente a la parte comercial, a que van a hacer algo con las partes de su hijo o de su ser querido y que se va a lucrar otra persona y a él no le van a dar nada. Ah, ahí está. La Lo plata se van mismo. a enriquecer Le los van a ojos y poner yo la no. sangre a ese señor que está en una habitación muriéndose y a él le van a cobrar por mi sangre. Exacto. ¿A mí por qué no me van a dar plata ¿Y a por mí qué me mi van a dar? sangre? ¿A mí cuánto me van a dar?
me van a salir con un bocadillo y un vaso de leche. Exactamente. ¿Sí? Colmo. ¿Sí o no? Pero es igual, porque cuando estás donando sangre, estás donando un órgano. No es la palabra correcta. Estás donando un órgano y estás dando vida. Igual que si donaran los ojos, el hígado o el riñón al morir. La sangre la necesito para vivir, por eso no me la pueden sacar toda. Me pueden sacar medio litro y eso en un caso de un tipo así Y eso gordo, se regenera ahí bien mismo como y yo, tiene y eso de beneficios. inmediato, eso no engorda ni enflaquece ni ninguna de esas cosas. Ahora le dan la leche con el bocadillo y es para qué, embolatarle el agua, por el rato que estuvo ahí. Doctora, yo acabo de decir algo que yo quiero que usted me lo explique de verdad. ¿Se venden y se compran órganos? No, eso no es así. No se venden y no se compran. No es así. Los órganos humanos no se compran ni se venden. No son negocio. Lo que acaba de decir aquí este hombre que regaló los órganos de su hijo, Martín. el señor Martín Carr, es ni se compra ni se vende. Detrás de esto no hay negocio. Ah, sí, yo le doy los ojos, ¿cuánto me da? Olvídelo, se acabó el O negocio. sea que ese Se acabó. cuentico, doctora, de que es que lo secuestran a uno en la calle y lo meten entre una tina llena de hielo y le sacan el estómago y le sacan el Una leyenda dragón urbana. y le sacan... Eso no existe. No, eso no existe, pues porque estos son procedimientos que implican obviamente una logística y, Muy grande. una infraestructura muy grande para poder ser rescatados y trasplantados. Es decir, si no se hace en un quirófano bajo unas condiciones con grupos quirúrgicos entrenados, pues no se va a poder dar la condición de que el receptor Eso no lo puede reciba hacer un el órgano. médico loco No, o o un sea, tipo uno que nunca- leyó en un libro cómo sí. se hace. Uno nunca va a terminar en una tina llena de hielo con un solo riñón. O sea, Además, eso ¿cuánto no duran pasa. esos órganos habilitados para el trasplante, doctora? Los órganos pues tienen una viabilidad después de ser rescatados de muy pocas horas. Claro. Hablamos, por ejemplo, que el corazón no puede durar más de 4 horas después de extraído, el Yo se lo hígado quité y hasta también luego. 4 a 6 horas. Usted ya. Se lo quité y lo conecté ya. Exactamente, Sí, pero es entonces que hay que yo lo saqué y que entonces Esperemos a ver si está bueno o no. en la ciudad, en la hermosa ciudad de Chuscalito, una chusquilaciseña fue secuestrada allí y entonces le sacaron un riñón y luego en un bus de la flota Magdalena durante 23 horas entre un talego lo llevaron y eso es mentira, todo eso es carreta. Entonces eso toca que lo sacaron y lo pusieron. Ahí mismo. Lo sacaron y lo Ay, pusieron, a pero veces, código genético. y bajo unas condiciones que son jijuemil máquinas, ¿sí? Y jijuemil médicos. Además, Diego decía ¿Sí? ahorita una cosa y es que todo tiene que ver con el código genético. Entonces ¿qué? ¿Le quitamos el riñón a este y a quién se lo ponemos? ¿A quién? Sí. Mientras hacen el estudio ya la cosa se vuelve muy complicada. Muy bien. No hay negocio detrás de los órganos humanos, ¿correcto? no, para nada. Pueden estar Usted está seguros. trabajando en una fundación después de la muerte de su hijo. ¿De qué se trata? La fundación se llama Fabi, mi hijo se llamaba Fabián, Sí. y la fundación se llama Fabi, Fundación por Amor al Bienestar Infantil. Ah, qué bonito. Entonces, nosotros lo que estamos es apoyando niños en el campo, en la zona de Tena, Cundinamarca, buscando un futuro mejor para ellos, que tengan muchas oportunidades que sus padres no tuvieron. No tiene nada que ver con trasplantes nada. ni con cosas de esas. No, en este momento no, pero a fondo, posteriormente, esperamos implementar un plan de conferencias a nivel de colegios de bachillerato de la zona, de gente joven que tenga receptividad para estos temas. Doctora Liz Niño, usted es especialista en rescate de órganos de la Regional Bogotá. ¿Quién rige esta regional de qué? ¿Regional de rescate de órganos se llama? Todo está pues englobado en el Instituto Nacional de Salud. Él es el ente que regula toda la parte de donación y trasplantes a nivel nacional. Cada zona del país está coordinada por una regional, que es lo que nosotros llamamos. La regional Sí. número 1 tiene Bogotá y prácticamente el resto pues la mitad del país. Hay 6 regionales en este momento. Está la de Antioquia, la de Santander, la del Huila, la del Atlántico. Vamos a suponer que aparece alguien en el emputador allá. Computador. Ah, bueno, sí, con el código genético del señor Balbuena, que está necesitando un trasplante de riñón. Y aparece en Santander una persona que generosamente dona los órganos de su familiar o que generosamente antes de morir decidió donarlos y la familia no le queda de otra que hacerlo porque cumplamos la voluntad, pero lo hacen a desgano para que no les vaya a jalar las patas.
Eso es lo que pasa con la gente. Mucha gente lo Y es hace lo porque mismo al qué contrario. susto que me venga a jalar las patas porque no dice lo que él dijo. Y es lo mismo al contrario, como uno dijo si podíamos donar o no, ¿qué tal que donemos y este man venga bravo Y me esta jale las noche y me patas, jale claro. las ¿Ah? Que ese es otro de los temores. Claro. Que ya es un temor allí Medio de espiritual, mito. sí. Bueno, pero no importa. Resulta alguien con el riñón. ¿Qué hacemos con él? El riñón apareció en Bucaramanga y el señor vive en Bogotá. Tengo 4 horas. ¿Qué hacemos? Bueno, primero pues rige una lista de espera regional. Entonces, en el caso de Bucaramanga, la lista de espera de Bucaramanga es la que inicialmente prioridad. puede recibir esos órganos de ese donante. Si en Bucaramanga no existiera ese receptor, se haría a nivel nacional la consulta de cuál es la persona que genéticamente es más compatible con ese órgano que está siendo donado. Doctora, yo le voy a decir una cosa. Yo he visto subir a los aviones, una persona con una neverita ¿Sí? portátil y dice trasplante de órganos, Sí. órganos vivos, y lo llevan en la mano. Sube una persona que habitualmente se sube como una tromba a un avión que ya va a arrancar, se sube como una tromba a ese avión. Sí. Eso es la manera de llevarlo a la otra ciudad. O sea, van a ir a salvarle la vida a una persona. De acuerdo. Es así como funciona. Sí. Lo llevan en hielo, pues hay una cosa congelada, Sí. un Sí, frío sería que una- ustedes ya sabrán cuál es. Doctora, ¿hay Entonces, lo he visto en los aviones, me ha pasado 2 o 3 ¿Hay veces que se alguna sube edad? alguien como una trompa. ¿Hay edad? Es decir, cuando uno quiere donar órganos de algún familiar o algo, ¿hay edad para donde los órganos expiran, por preguntarlo de alguna manera clara? Mejor dicho, un riñón de Miguel Tulán de que Pues que tiene no vaya 114 a años, ser serviría. Es decir, uno puede ser donante a cualquier edad. Esa es la primera condición. Sí, bien. Obviamente hay que mirar las condiciones de ese paciente en el momento de ser donante. Entonces, miramos la edad. Por ejemplo, tenemos un paciente de 60 años, por decirlo de algún modo. Receptor, Donante. donante. Un donante de Sí, 60 un años. donante de 60 años. Si esos órganos son viables y están en perfectas condiciones, pueden ser trasplantados a personas que tengan ¿A un muchacho de aproximadamente... 20? No, en el caso de los adultos mayores, Es hacia los adultos mayores. se pone adultos mayores. En el mismo perfil también con un hígado de Más o 60 menos. años para una 20 Exactamente. que le quedan como 50 vidas. Uno tampoco. Pero yo que no he Doctora, bebido, por ejemplo, mi hígado No. está sanito. Pues sí, pero lo que dice la doctora es como por rangos. Entonces, de 50 para arriba, done de 50 para arriba. ¿Sí o no? Es más o menos Así es la cosa. Claro. Doctora, ¿y hay algún órgano que tenga más demanda? El ¿De riñón, pronto? el riñón es el que en ese momento tenemos una lista de El más espera. pedido. El más pedido. Debiéramos Bastante montar una grande. fábrica de riñones. No, ay, no. Las ¿No? necesidades de Ah. los pacientes. Ojalá hubiera- Ojalá se pudiera, ojalá se pudiera. Ahora, otro de los miedos es, bueno, yo tengo 2 riñones y puedo vivir con uno, pero ¿qué tal que después me enferme y necesite el otro? Entonces, si hay Por eso ya lo estaban contando Claro. aquí. Se hace un montón de exámenes de ver las posibilidades de que esto no le pase. Muchos papás, yo conozco 2 historias de papás, un amigo de apellido Tamayo, no voy a decir el nombre, él sabe de quién está hablando, donó uno de sus riñones para su hija. Pero imagínese cómo... ¿Sí? Lo donó, fue y dijo, dele, es mi hija, no hay nada que hacer. Le hicieron todos los exámenes, todas las valoraciones, Antes de sacar... para ver que él no fuera después a perder su riñón y a él fuera que tocara que buscarle su riñón. ¿Sí? Pero, ¿qué hago? ¿Qué hace una persona para salir de adelante a los miedos de su familia, como hizo el hijo del señor Yo Carlos tengo una Pimentel? idea. Que antes ¿Sí? de que todos se mueran digan yo dono, yo dono, yo dono, y así no hay ningún Así como la secreto mayoría de de la gente voluntad. dice, ¿Sí o no? Mira, Claro que sí. mira, que es que se volvió muy común decir, a mí sí que me cremen cuando me muera. ¿Sí o no? Pero después de que me saque todo lo que sirve. Entonces, eso combatiría uno de los temores al entierro incompleto. Qué Si- bueno. Si te van a quemar, vas a quedar totalmente incompleto. Totalmente problema? ¿Sí? Mejor done. Entonces, adelante, doctor. Yo pienso que pues nosotros nos enfrentamos a diario con muchas cosas a las que decidimos en vida. Decir, oiga, yo quiero heredarle a tal persona tal parte de mi testamento. Bueno, tantas cosas que hay así. Sí, aquel carrito que tengo se lo quiero heredar a mi primo Exactamente. Roberto, que ha sido tan querido conmigo. La idea es que nosotros en ese momento nos quitemos un poquito esa idea trágica de la muerte y nos sentemos en familia a hablar de estos temas.
Y le veamos lo positivo. Y le veamos lo positivo, exactamente. Cuando uno habla de la donación en familia, es un tema que hay que plantearlo. Uno va a llegar a la muerte en algún momento de la vida. Eso La llega porque condición- llega. Exacto, Tarde, la condición temprano. es diferente, que uno llegue, por ejemplo, por un infarto, otros llegan por accidentes de tránsito, hay que pensar que hay posibilidad de ayudar a otras personas. Ese es como el tema básico de la donación. Ponernos en el lugar de personas que lo necesitan y hablar en familia y decir, yo quiero ser donante de órganos y de tejidos y darle la posibilidad a una persona. Los tejidos me lo va a explicar enseguida, porque yo todavía no he entendido los tejidos. A mí me dicen que me van a donar los tejidos, y me imagino que me van a dar ese vestido de la abuelita que está muy tejido. Pero lo de los tejidos, enseguida lo hablamos. Yo quiero ser donante, que lo que sirva mío, que lo use. Exactamente. Pero hay no que decir expresarlo, Jota. yo dono la rodilla. No. Dono todo lo que sirva, que lo agarren. Pero ¿sí? hay que expresarlo. Y ¿Cómo que podemos? hay que expresarlo. Y que eso sí, pues, como dicen muchos, a mí sí que me creen. Exacto, Dice como en mucha algún gente, momento, ¿no? de pronto no se ¿Sí van o a no? reunir, de pronto Claro. ese punto de reunirse uno con la familia y Claro. decir, "Uy, No pueden- y no usted pueden cuando ser. se muera, ¿qué va a donar?" Pues eso de pronto no, pero sí en algún momento la familia toca el tema de usted cremado, usted enterrado, usted allí, Se usted da allá, la posibilidad. a mí en el mar, a mí en no sé dónde, a mí en el río, no sé qué, ese tipo de cosas, de verdad, porque todo el mundo empieza a repartirse por todos lados. Entonces, en algún momento hay que reunirse y decir, oiga, yo dono mis órganos, cuando me muera quiero que lo que sirva, lo usen. Y así para quedarnos claro, porque es que yo creo que el principal miedo es ese, que es el que me tire las patas, porque yo no sé si le puedo sacar el estómago o no. Él nunca hay una nunca cosa dijo. que es importante decir y es que uno conoce cómo es su familia y si esa persona en el momento de fallecer no lo ha dicho porque de pronto no se ha tenido la oportunidad o porque de pronto no se han sentado en familia, uno conoce cómo es su familiar y qué hubiera hecho esa persona. Qué tan Entonces, generoso era, qué tan buena gente, exactamente. qué tan servicial, qué tan buen amigo. Si era alguien a que no le importaba nada, ay, no le Los míos importaba la saben que gente, hasta las más bien no me orejas, meta con pues, eso. lo que sirva. Que después de que una persona murió, el alma va al cielo, seguro, se los aseguro, mire, se va a un estado riquísimo, y en vida, si no lo dijo, usted también puede tomar la decisión, y no tenga temores, que va a dar vida, como lo hizo este señor. Es que a mí me gusta que el señor habla de la muerte de su hijo sin lágrimas Con en una los ojos, sino tranquilidad, con la una- emoción de saber de que su hijo Le dio vida. en espíritu primero sigue viviendo y está complacido con lo que pasó. Y dos, su hijo está por allí Está viviendo en otra dando persona, vida que lo- en otras personas, dándole la vida a otras personas, permitiéndoles vivir. Usted usted dijo mi hermana o mi hermano, ¿sí? Quien sea que le donó ese riñón. Usted no la conoce, pero ¿qué siente por esa persona? Se siente No, que hay un totalmente. pedacito de alguien más ahí adentro suyo. Pues hay esos mitos, ¿no? En que uno dice, no, eso no ocurre, de que de pronto uno siente como lo que pensaba la otra persona, qué sé yo. Esos son mitos. Sí, esos son películas. mitos también. ¿no? Hollywood. Sí, todos son mitos. Pero no, un agradecimiento, no solo a esa persona. Mire, a mí me pasó lo siguiente. A mí me llamaron y me dijeron que había un posible riñón. A las 12 de la noche me dijeron, no, Diego, no es compatible. Ay, Yo me fui para mi casa, me puse a dormir y a las 3 de la mañana volvieron y me llamaron y me dijeron, hay otro riñón para usted. Al otro día, o sea, a las 3 horas. Yo creo que mi verdadera espera no fue de 2 años, fue de 3 horas. Pero cuando a mí me dijeron que no, lo que hice fue dar gracias. Le di gracias a Dios porque funciona, el sistema funciona. Estoy en esa lista de espera. Y porque de pronto ese riñón no era para mí, pero es para otra persona a la cual le va a dar calidad de vida. También le va a servir. Es como si Dios me hubiera dado ese riñón y después me lo quitó. Es generoso. bonito. ¿Y yo qué hice? Agradecí. Y después me dijo, no, te lo mereces. Esto está muy bonito. Nos quedan muchas preguntas por hacer, pero una de las claves es, si te da miedo que tu familia no lo haga, tú puedes ir a alguna institución y decir, oiga, cuando yo me muera, no les diga nada, que es que mi mamá Robertina y mi papá Segismundo son muy bravos, no hacen caso. Yo puedo ir a alguna parte y decir, yo puedo firmar algo, yo le puedo decir a alguien, yo puedo ir a una notaría, que ya venimos, aquí, a Muy Buenos Días. Muy buenos días. En la tertulia vamos llegando al final, nos queda muy poquito tiempo. Usted me estaba hablando del RUNT para los órganos.
Sí. Ya que lo cerraron, porque eso cada vez que el que compra un automóvil es así, Le toca. que la vuelta para la placa, que la vuelta para la matrícula, que la vuelta para los certificados de Para el gases, que la traspaso, vuelta para para la todo. revisión mecánica, técnico-mecánica, que la Qué vuelta loco. para el RUT, que la vuelta para no sé qué. Eso se la pasa uno volteando en el carro haciendo vueltas para el carro. Así es. ¿Sí? Así Y después es. se va para el taller a ver qué. Pero algo tan importante como es esto de generar calidad de vida y dar vida, carece de una organización tan dinámica, tan promovida y tan obligatoria como se convirtió el RON. ¿Por qué no las entidades oficiales No hay nada aprovechar legal. parte de los recursos y dar difusión a estas cosas y hacer que llegue a muchos más potenciales donantes? Pues Pero aquí la estamos típica- haciéndolo como podemos. Pero hay alguna medida legal